Ahí está. Bueno, arrancamos ahora sí. Si hablamos así, ¿se escucha? ¿Bien? Bueno, Chanta un poquito. Pero sí. sí. Bien, hoy entonces vamos a trabajar este órgano. Continuamos con sistema endocrino, por supuesto, previamente dicho. Y quizás este órgano sea uno de los más importantes en el sentido de todo lo que realiza. Y además lo hace único también, porque tiene una parte, digamos, dentro de su estructura muy ligada al tejido nervioso. Entonces, esa dualidad de producción hormonal, ya vamos a ver que no solamente tiene que ver con las células epiteliales glandulares, endócrinas, sino que va a tener también una relación en una parte de este órgano con un tejido nervioso que tiene las características y la potencialidad, digamos, de realizar un producto y volcarlo al torrente sanguíneo, símil las células glandulares endócrinas. También por eso lo hace único. Y además la importancia de la inmensa cantidad de hormonas, que ya la vamos a ir nombrando y mencionando, de vital importancia y para el resto de la economía del sistema endocrino. Bueno, para poder empezar a escribir la estructura y todo lo que produce, la tenemos que presentar en cómo está realmente conformada esta glándula, que no lo dijimos, pero tiene el tamaño de un lentejón, una lenteja grande, ¿no? Pero realmente es pequeña y pesa apenas unos pocos gramos. Y si ustedes se acuerdan, cuando estudiaron anatomía, que obviamente está ubicada dentro del cráneo, por supuesto esta glándula, viene en la parte anterior y debajo del cerebro, en un lugar que está ubicado sobre el cuerpo del efenoide, si ustedes se acuerdan, que se llamaba la famosa silla turca. En este lugar está ubicada esta glándula, apoyada sobre la silla turca. Todo tiene que ver con todo. Sí. Y cuando uno ve el hueso efenoide y dice qué grande que es el espacio de la silla turca y el tamaño que tiene esta glándula, como que no hay relación. Pero realmente es muy pequeña. Tan pequeña y tan importante con toda la relación que tiene, ¿no? Bueno, cuando vemos una vista un poco más de organización, vemos que se divide en dos partes, y no es un capricho, digamos, que esté dividida en dos partes, sino que realmente la parte anterior tiene que ver bien con el tejido epitelial glandular, endocrino, por eso se le va a llamar adenohipófisis, por el prefijo que hace referencia bien a la glándula. Y la parte posterior está bien relacionada directamente con el tejido nervioso. Por eso se la llama neurohipófisis. Y que si yo lo miro, tienen orígenes biológicos diferentes. Bueno, porque son tejidos diferentes, pero que confluyen en una misma estructura. ¿Mm? Siguiendo con la organización general, vamos a ver que el lóbulo anterior, o adenohipófisis, que durante el teórico de hoy, la vamos a nombrar de las dos formas. Estamos hablando de lo mismo. Va a estar formada por tres zonas. Una parte de distal o par distal, y una parte intermedia y una par tuberalis. Son las tres zonas. Y el lóbulo posterior va a tener una parte nerviosa y un tallo infundibular. Y esto tiene que ver porque, miren, vamos a ver una imagen. A la izquierda tenemos un corte histológico, una vista media macro, ¿no? Muy espacial, digamos, sin tanta definición. Y a la derecha un gráfico, para que veamos toda esta interconexión. Están como invertidos. Sí. Pero no importa, se entiende. Sí. ¿No? ¿Se dan cuenta? Lo posterior está anterior y lo Claro, anterior está posterior. pero no importa. Viene al caso. Y si cuando yo observo el lóbulo posterior, me doy cuenta que histológicamente no es la misma estructura que la parte anterior. Y eso tiene que ver con la relación de que la parte anterior es bien tejido glandular y la parte posterior está relacionada con el tejido nervioso. Y cuando hablamos del tejido nervioso, si
si ustedes se acuerdan de principio de año, sabíamos de que la célula por excelencia del tejido nervioso es la neurona, que no es la única, pero es la más importante. Entonces la parte posterior está en conexión directa, es decir, que hay terminaciones neuronales y que vienen de otra estructura. No es que se organizan ahí y terminan ahí, sino que en la neurohipófisis tenemos neuronas terminales. ¿Mm? Y cuando yo lo analizo, veo que también que esas conexiones neuronales vienen de algo más genérico, más bien del central, ¿no? Y son esas dos conexiones, como que si fuesen dos troncos neuronales de dos zonas diferentes, confluyen en la neurohipófisis. Tiene un fundamento funcional también. Cuando empezamos a describir la neurohipófisis lo vamos a ver. Bueno, ¿se entiende? ¿Estamos acá? Vos frename, Adri. Sí, no, perfecto. Bueno, la otra cuestión en cuanto a la generalidad de la hipófisis, tenemos que ver que va a producir hormonas, por supuesto, como buena glándula endocrina pura que es, pero de dos tipos. Si ustedes se acuerdan cuando vimos generalidades la semana pasada, decíamos que algunas hormonas son del tipo tróficas o trópicas. ¿Y esto qué quería decir? Que iban a actuar estimulando la producción hormonal en otras glándulas a distancia. Algunas hormonas que produce la glándula hipófisis son tróficas, son trópicas. Pero también va a producir otras hormonas que no son tróficas. Por eso, una de las clasificaciones para poder ubicarnos dentro del pool de hormonas que produce esta glándula es clasificarlas en las hormonas tróficas que produce y en las no tróficas. Y las no tróficas son las que directamente actúan sobre un órgano efector o diana, pero no va a inducir a otra glándula que produzca otras hormonas. Por eso son no tróficas. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo habíamos nombrado algo la clase anterior, cuando hablamos del sistema endocrino, ¿se acuerdan? La palabra trófica y no trófica. Ah, que sonó antes. Sí. Bueno, empezamos a describir entonces la parte anterior de la glándula y esta zona, que quizás es la más relevante de la parte anterior, que se llama pars distalis, donde la mayoría de las hormonas que producen la adenohipófisis salen de esta zona. Y hay otra clasificación de estas células, de toda la producción. Ustedes van a ver que a medida que nosotros vayamos describiéndolas, vamos a decirles que hay un grupo de células que producen tal o cual producción de hormona. Una célula produce esta hormona. Por eso vamos a ver que nombramos con nombre y apellido las células y nombramos con nombre y apellido, metafóricamente lo digo, las hormonas. Y realmente tienen coincidencia, lógicamente. En cuanto a la clasificación morfológica, es del tipo reticular. ¿Se acuerdan ustedes generalidades según su morfología celular, del tipo reticular? Y se van a clasificar, depende de la afinidad o la no afinidad que tengan por un tipo de coloración. En cromófogas y cromófilas. Más o menos 50 y 50. Y acá empleamos también una terminología que ya conocemos, la fobia a los colorantes de cromo y la afiliación o la afinidad a los colorantes con cromo. Entonces, por eso lo vamos a llamar de esa manera. Algunas se van a teñir con colorantes a base de cromo, las cromófilas y las cromófobas no. ¿Estamos? Miren qué porcentaje importante, 50 y 50. Las que tienen afinidad y las que no. Y dentro de las que sí tienen afinidad, recuerden ustedes, tenemos las acidófilas, es decir, afinidad con colorantes del tipo ácido, según el pH, o las basófilas, en un 10 y un 40, más o menos. Bien, esta es una clasificación general y ahora vamos a empezar a describirlas una por una. Para que vean un poco, está media pixelada esta foto, pero no importa. Se ve bastante bien. Las más rojas, las cromófilas, y las más celestitas, por llamarlas más pálidas,
las cromófobas. Claro. ¿Ven? Bueno, vamos a las cromófilas acidófilas. Estas células van a producir dos tipos de hormonas, que en este caso también son, corresponden con las tróficas. Las somatotrofas y las lactotrofas. Ven, como les decía, las células, las somatotrofas son las que producen en este caso, la somatotrofina. Fíjense la terminación en ina, obviamente, habla de proteína, habla de mediador químico. Molécula, señal, hormona. Bueno, ¿y dónde va a actuar? ¿Cuál es el diana de la somatotrofina? Directamente sobre el tejido adiposo, sobre el tejido muscular. Se van a ver que hay muchas que actúan sobre tejidos musculares, en general. También sobre el hígado, y facilitando el término soma. Ustedes ya saben que en biología hablamos de cuerpo, ¿no? Favoreciendo el crecimiento de tejidos y órganos durante la niñez y la adolescencia, no solamente ahí, pero principalmente ahí. Y indirectamente sobre la somatomedina, influyendo sobre el cartílago en crecimiento. Metafóricamente, a esta se le llama la hormona del crecimiento. Por eso tiene el prefijo somato. Bueno, y las lactotrofas producen la prolactina, que esta hormona, nosotros acá se las presentamos, pero en realidad el funcionamiento fino y la relación lo van a ver en fisiología el año que viene. Nosotros acá les presentamos solamente. Dice que puede estar inhibida por dopaminas que la segrega el hipotálamo. Todavía el hipotálamo no lo vimos, ni lo mencionamos, pero lo vamos a mencionar un poco más adelante. Y puede estar estimulada por la hormona liberadora de tirotrofina, y en realidad la prolactina va a actuar específicamente sobre la glándula mamaria, estimulando la secreción láctea. No es la única función que tiene, pero es quizás la más importante. Muy bien. ¿Se va entendiendo? Más o menos. Hay gráficos que acompañan en los libros que la verdad que son bastante didácticos, ¿no es cierto? Donde te va ubicando en la glándula con la adenohipófisis y la neurohipófisis y de qué deriva cada una de las partes de esa hipófisis, incluyendo también te la va a derivar por si son acidófilas o basófilas. Por eso recomendamos siempre la lectura del libro, no es la única, y la relación con un cuadro, porque sí, claro, mucho nombrecito, mucha palabra, si no la fijamos con algún cuadro, es difícil. Bueno, en cambio las basófilas tenemos tres grupos de células. Las células corticotróficas, las gonadotróficas y las tirotróficas. Seguimos hablando de células tróficas. Y ese es el porcentaje aproximado. Cuando hablamos de la corticotrófica, fíjense que el nombre ya le está diciendo cuál va a ser el sustrato, a dónde va a ir a trabajar. Y en este caso, bueno, son células poliédricas, esa, digamos que la forma de la población celular son más o menos todas muy similares. Con un núcleo excéntrico redondeados, son realmente muy similares. Y van a secretar, miren cuántas hormonas. Estas células van a secretar la ACTH, que es la adenocorticotrofina, pero como está en inglés, la H está al final. Claro. Está en inglés, por eso la H está al final. Hormona adenocorticotrofina. La hormona melanocito estimulante. Las beta endorfinas, un grupo, no son las únicas células que producen, pero estas corticotróficas las producen, y otras hormonas como la encefalina, que participa en la regulación del dolor. Quizás la hormona vedette de población celular es la primera, la adenocorticotrofina.
La van a poner algunos autores como adreno también, pero en realidad es adeno. Claro, el Viene de la adreno. En el libro de Ross dice adreno. adreno. Sí, Pero es un error, no sé si es error sí. de traducción o está aceptado. Nosotros lo tomamos como válido también. ¿Y a dónde va a actuar? Fíjense que el nombre de la hormona generalmente también dice dónde va a trabajar. Adeno, córtico, trofina. Y esta va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal. Nosotros, glándula suprarrenal, lo vamos a trabajar el miércoles de la semana que viene. Todavía no saben nada ustedes, pero por ahora nos quedamos con que va a trabajar en ese lugar. La glándula suprarrenal, que es una glándula endocrina pura que está sobre los riñones. Por eso se llama así. Y lo que va a hacer esta hormona, bueno, ya la vamos a ver la semana que viene, para no marearlos ahora. Y recuerden que, como les presentamos el otro día, que este mecanismo de control de secreción está regulado por un mecanismo de autocontrol, que es el mecanismo de feedback. ¿Mm? Bueno, la melanocita estimulante, el mismo nombre se lo dice, ¿dónde va a trabajar? ¿Mm? Sobre los melanocitos para potenciar, digamos, la producción de la melanina eh, por los melanocitos que están en el tejido epitelial del órgano de la piel. Bueno, las beta-endorfinas tienen que ver con, muchos le llaman la hormona de la felicidad, no vamos a entrar en detalle con esto, pero también tienen un efecto sobre la reducción del dolor porque lo que hace en realidad es levantar un poco el umbral del, del, de la sensibilidad al dolor, ¿no? Lo levanta. Y además que mejora el humor. Sí. Deberíamos correr hasta el monumento y Sí. volver hoy. Bueno, ¿qué pasa con las células gonadotróficas? ¿Dónde va a estar el sustrato? También son tróficas. Fíjense que le está diciendo, empieza con el término gónado. ¿Dónde va a trabajar? A las gónadas. ¿Y qué son las gónadas? Tiene que ver con órganos sexuales. ¿Mm? Eh, Están reguladas por hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Bueno, esto es mecanismo feedback y positivo y negativo. Y va a producir dos hormonas. También las siglas están en inglés. Por eso la H siempre está al final. La folículo estimulante y la luteinizante. Nosotros le vamos a nombrar qué hacen, pero quizás, como todavía no vimos órganos sexuales, ovarios y testículos, no van a entender mucho. Pero no importa, nos quedamos con el concepto nada más. En la mujer producen la maduración de los folículos ováricos. En 2 semanas vamos a ver qué son. Y en el hombre, maduración de la serie espermática. Es decir, que potencian y favorecen la estimulación, por eso se llama así, de las células reproductivas, tanto en ovarios como en testículos. Y si bien ellos no vieron órganos genitales, pero sí vieron fecundación. Nosotros en fecundación contamos que la fecundación comenzaba con la unión de un gameta femenino con uno masculino. Y se trata de eso, es la maduración de los folículos en el ovario para dar gametos, el ovocito. Y en el caso del hombre, la maduración de la serie espermática en el testículo. Entonces, tiene que ver con esto. Esto sería como lo previo, la precuela de la fecundación, al Claro. hablar de órganos genitales masculinos y femeninos, y acá vemos el comando hormonal por parte de la hipófisis. ¿Está? Perfecto. Bien, y la otra hormona, la luteinizante, que en la mujer es la encargada un poco del proceso de ovulación. Vamos a desarrollar un poco más cuando veamos ovarios. Y en el hombre regula la secreción de la hormona característica, que es la testosterona. Por eso son tróficas. Y las células tirotróficas son las que producen la tirotrofina. Y el mismo prefijo les dice dónde vaya a trabajar, a la glándula tiroides, directamente. Para que produzca la glándula tiroides, dos de estas hormonas muy importantes como la T3 y la T4, la tetrahidrotirosina y la triiodotironina, que son dos hormonas muy importantes y muy específicas de la glándula tiroides. Y en cuanto a la función de estas hormonas, las que produce la glándula tiroides,
regula el metabolismo basal, es decir, prácticamente manejan el metabolismo de todo mi cuerpo. Los que somos hipotiroides lo sabemos muy bien. Sí, y hay mucho Sí, porcentual entre la población. Si nosotros hacemos en nuestra cátedra, creo que la mayoría toma alguna pastilla para la tiroides. O sea, es muy común tener alguna dificultad con la tiroides en cuanto a la producción de hormonas. claro. Bueno, regulación del crecimiento, funcionamiento general de otros sistemas. No vamos a tratar de entrar ya eso, lo van a ver bien en fisiología. Bueno, acidófilas, basófilas. Esto lo van a ampliar bien en los trabajos prácticos. Esto lo agregamos porque también existe una población celular, que son las células folículo estrelladas, que están presentes en el lóbulo anterior, especialmente en la pardistalis, y que forman acúmulos celulares o pequeños folículos. Es de reciente descubrimiento y todavía no se sabe realmente qué hacen. Por eso, quizás en poco tiempo se descubran qué producen. Seguramente alguna hormona va a producir, pero hoy no está comprobado. Pero sí están presentes en la pardistalis. Bien. Bueno, este cuadro no inventamos nada, lo sacamos del libro, pero más que nada está bueno para que ustedes se den una idea en general todo lo que produce la adenohipófisis. Fíjense, principalmente la pardistalis, ¿no? Por ahí la composición y el peso molecular no nos importa tanto, pero sí de dónde salen, de qué tipo de células y qué realmente hace cada hormona. Que es el otro cuadro. Ahí van a verlo por lo tintorial, digamos, Claro, si son acidófilas o basófilas. Ahí van a ver la división. La otra era por función. por función. Este cuadro es por propiedad tintorial de sus células. Vamos a ver que la somatotrófica y la lactotrófica son acidófilas y la corticotrófica, la gonadotrófica y la tirotrófica son basófilas. ¿Estamos? Es un resumen, digamos, después que ustedes hacen toda la lectura previa y el estudio. Claro. Y este es otro cuadro Sí, que tiene que ver con la parte de microscopía, cómo se ve las células de cada una de la parte de la adenohipófisis, del lóbulo anterior. pues está. ¿No? ¿Estamos? Ahí nos cuenta más o menos el tamaño y la forma, el núcleo cómo está ubicado, y las características citoplasmáticas. La divide por tintorial, por función o por características histológicas de sus células. Bien. Ahí está. Bueno, Salimos de la adenohipófisis para ubicarlos. Vamos a la pars intermedia, antes de ir al lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Estamos? en esta zona nos estamos acercando un poco a la neurohipófisis, pero seguimos hablando de células glandulares. Exacto. Y en esta parte intermedia también forman pequeños conglomerados celulares, como si fuesen folículos. Y tenemos dos poblaciones celulares, las basófilas y las cromófonas en cuanto a la condición tintorial, muy similar a lo de la pardistalis. Y también producen las beta-endorfinas y alfa-endorfinas y también las melanocitoestimulantes. Es lo que se conoce hasta ahora. Realmente no está tan estudiada esta zona. Incluso vamos a encontrar en algunos autores como que parece ya como que no producen nada, pero realmente hoy se sabe que realmente producen de similares características de las hormonas que vimos antes, en las paristales, beta-endorfinas y alfa-endorfinas y la melanocitoestimulante. Bueno, esto lo van a ver en el trabajo práctico, seguimos avanzando. Si ustedes analizan un poco, se dan cuenta, a ciencia cierta, estructuras glandulares, y miren cómo esta zona no tiene nada que ver con la parte de glandular, ¿no? Y acá vemos axones, que en realidad, después cuando los veamos vamos a ver que no son axones tan clásicos como ustedes los conocen, sino están como modificados. Y fíjense la cantidad de vasos o irrigación que tiene la parte de la adenohipófisis y contra la pars nervosa,
que vamos a ver que no, si bien tiene algunos vasos, es menor la cantidad de vasos. Bueno, en la parte uberalis también, hoy a ciencia cierta no se sabe muy bien qué producen. Y también forman las células cordones o estructuras como conglomerados, ¿no? Es la conexión, como si fuera la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. Ese tallo que va a conectar, porque en realidad el hipotálamo es el regulador de la acción de las hormonas que tiene que secretar la hipófisis, ¿no es cierto? Claro. Eso de que nombró el doctor como feedback. Bueno, y la parte posterior, bien, tiene una conexión realmente directa con la parte nerviosa, por eso se la llama así, y, y que confluyen dos troncos nerviosos, o núcleos, o haces, o como lo quieran llamarlo. Uno se va a llamar supraóptico y otro se llama paraventricular. Esto tiene que ver bien con la anatomía del sistema nervioso central, que no nos interesa tanto ahora, pero sí nos importa que entendamos de que hay dos cordones neuronales que terminan ahí. Uno se va a llamar supraóptico y otro paraventricular, y que están conectados con el hipotálamo, que el hipotálamo es otro órgano del sistema nervioso central por excelencia, que depende de otro órgano que se llama tálamo. Esto es bien anatomía del sistema nervioso. Por eso en muchos autores ustedes van a ver como que les habla de un eje o de un tronco nervioso formado por el tálamo, hipotálamo y la hipófisis. Principalmente la parte posterior, que es la que está conectada. A partir de estos dos conductos, o haces, o fibras, o como quieran llamarlos. De esta manera explicamos un poco, no sé si se lo dijimos el otro día, pero los sistemas nerviosos y endocrinos no están totalmente separados. En este lugar es un ejemplo muy importante donde hay comunicación directa e influencia directa, Sí, sin claro, dudas. claro. Bien, bueno, es un dibujo, por supuesto, pero bueno, Pero está grafica bien. bien, muy bien. Los núcleos Sí, supraóptico paraventricular, como que parecerían neuronas que tienen sus prolongaciones en la neurohipófisis, fíjense, y la ubicación de la pars tuberalis, que es la que va como a rodear a ese tallo o a esa unión entre hipotálamo y hipófisis. bien. Pasó. Sí, vamos. Bueno, eh, la célula prototipo de esta zona se la llama pituicito. Es la más abundante en realidad, ¿no? Y es la que prácticamente conforma toda esta zona. Y como les decíamos, no sé si tenemos alguna placa que las muestre después, no me acuerdo que no pusimos. Bueno, no importa. Eh, el pituicito en realidad es una comunicación neuronal que prácticamente está a la terminación neuronal. Y se lo llama del tipo modificadas, porque tienen esa condición de poder concluir con toda esta producción hormonal, ubicadas en pequeños reservorios, tipo vesículas, y que ante la demanda la vuelcan al medio exterior. También están formados por otras poblaciones celulares, como le decíamos, estos axones amilínicos que vienen del contacto directo con el hipotálamo, de ese tronco comunicador, tálamo, hipotálamo, hipófisis. Va a haber fibroblastos, por supuesto. Necesitamos conexión directa en el conectivo, no nos olvidemos esto. Bueno, los mastocitos y vesículas limitadas por membranas, que son los famosos cuerpos de Herring, que son vesículas con acetilcolina. Nosotros algo de acetilcolina mencionamos, sin entrar tanto en detalle porque no es parte de histología, desarrollar acetilcolina. Pero en estos cuerpos de Herring cobran importancia porque no solamente van a actuar como meros reservorios, sino como complejizadores de esta producción hormonal. Acetilcolina la vimos en tejido nervioso como un neurotransmisor. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del contacto neuromuscular? La placa, La la placa placa motora. terminal, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que tenía vesículas esa zona en la membrana presináptica, hendidura y la postsináptica. Entonces lo habíamos, por eso el doctor había dicho que lo habíamos nombrado ya como un neurotransmisor. Bueno, más imágenes ya la van a desarrollar bien en trabajo práctico.
para no perder tiempo. Esto lo agregamos hace muy poquito tiempo, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, Sí. porque existen 3 tipos de vesículas según el tamaño, y que en realidad no es una cuestión de tamaño, sino con lo que contienen. Las vesículas de neurosecreción, quizás las más pequeñas, son los cuerpos de Herring, que son las que, digamos, las más abundantes. Las vesículas intermedias, o de mediano tamaño, de 30 nanómetros, que son las que van a acumular acetilcolina, y las grandes son las que van a acumular las hormonas más importantes de esta zona, como la oxitocina y la antidiurética, que ya la vamos a mencionar. Bueno, esta es una obtenida por microscopía electrónica de transmisión, donde se ven bien todas estas vesículas cargadas con todo el contenido hormonal. Y estas son las 2 hormonas más importantes, prácticamente excluyentes, que van a depender de poblaciones celulares que vienen según el núcleo de conexión directa del sistema nervioso. La oxitocina, que va a estar estimulada o conectada directamente a partir del núcleo paraventricular, que fíjense que va a ir directamente a las células mioepiteliales de las glándulas mamarias. Ustedes recuerdan, las células mioepiteliales eran aquellas que son epiteliales pero tienen la capacidad de la contracción para poder producir la estimulación de la secreción, y también de la musculatura del útero. Bueno, habla del parto, pero no solamente durante el parto, lógicamente. Durante toda la vida del tejido muscular del útero va a estar trabajando esta hormona. Es la que se utiliza, el famoso goteo en las mujeres parturientas. No, ¿existirá todavía? Sí, sí, En mi época, existe todavía, sí, mira. sí. Cuando uno no tenía contracciones para producir el parto, esto es como de la vida diaria, Sí, a la mujer se le ponía un suerito con oxitocina. sí, sí, Para, existe. existe Sí, todavía, sí. yo tengo hijos grandes, por eso, más grandes que Exacto. ustedes, mis hijos. El famoso goteo tiene, entre otras cosas, oxitocina. Exacto, exacto. Bueno, y la vasopresina o antidiurética, cuando vayamos bien a desarrollar riñón, esto lo vamos a ampliar. Tiene que ver con esta hormona que va a contrarrestar la diuresis, es decir, para reducir la producción de orina. Claro, concentra la orina, le saca el agua, Exacto. reabsorbe el agua. Exacto. Bueno, está producida por el otro núcleo, que es el supraóptico, también es vasoconstrictora y favorece la absorción de agua en una zona muy específica de la histología del riñón, que son los túbulos distales y los colectores, primeras porciones colectores. Cuando veamos riñón, le vamos a volver a recordar con Adri dónde actúa esta hormona. Por eso nosotros, y volviendo al ejemplo del día de la semana pasada, cuando hablábamos, por una cuestión que se me ocurrió recién, cuando vemos oxitocina, el doctor también nombró en la adenohipófisis la luteinizante, que era la prolactina, perdonen, que era la responsable de la leche materna, de producir la leche materna sobre la glándula mamaria. Fíjense la sinergia que hace con la oxitocina, porque como esta hormona va a actuar sobre las células mioepiteliales de la glándula mamaria, contribuye a la salida de la leche. Siempre recuerden que tiene que haber succión. Si no hay succión, estímulo de succión, no se produce todo esta sinergia de hormonas. Porque nosotros la semana pasada hablamos de las funciones de las hormonas y contamos un poco esta cosa de acciones metabólicas, de sinergia, de antagonismo, bueno, como pasa con la insulina y el glucagón, que también dimos ese ejemplo. O sea, fíjense otro ejemplo de 2 hormonas que actúan sobre una misma glándula, contribuyendo a su función. Claro. ¿Está? Un poco para repetir No, y está muy les bien. vaya quedando. Bueno. Bien. A simple vista se dan cuenta rápidamente. Sí. ¿No? Es muy característico. La enorme diferencia en la parte glandular, bien, Claro, y en la parte nerviosa. sí. Y sobre todo yo lo que más, la vascularización que tiene la parsistalis con la cantidad más hormonal, digamos, más Claro, glandular, como mira decís acá, vos, muy que bien. la neuro, que es más de axones y
pitucitos, que no me sale la palabra, las células especiales. Fíjense la cantidad de tejido conectivo, obviamente. Sí, obvio. Necesitan las células que trabajan nutrirse, distribución, mucho tejido conectivo. Bueno, también el mismo resumen que presentamos en la parte anterior, lo mismo para la parte posterior. Y Bueno. esto lo vamos a pasar muy por arriba, porque realmente no queremos entrar tanto en detalle porque es bien fisiología. Y tiene que ver con esa relación de regulación, tálamo, hipotálamo, hipófisis, y todo lo que va a influir de un lado y del otro. Pero bueno, nada, se los presentamos, no lo queremos marear. Y para terminar, fíjense, también gráfico, por supuesto, a modo de resumen, todo lo que produce y a dónde van a ir a actuar los órganos blancos de cada una de todas las hormonas que produce esta glándula. Tan pequeña, pero con tanta importancia en todos los órganos de la economía de mi cuerpo. Nos encanta porque es un cuadro muy de imagen, o una figura muy de imagen, donde me va a mostrar en la adenohipófisis los dos tipos celulares, las basófilas y las acidófilas, las basófilas, los tipos que hay, fíjense, y dónde actúa cada una de esas hormonas. La suprarrenal, la tiroides, el ovario, el testículo. ¿Ven? Testículo, ovario. Y las acidófilas, que hay de dos tipos, la glándula mamaria, el tejido adiposo, el músculo y el hueso, porque tiene que ver con el crecimiento. Es las células acidófilas con la hormona de crecimiento es responsable de actuar sobre el tejido adiposo, el músculo y el hueso. Y en cambio, en la parte de la neurohipófisis, fíjense, tenemos dos tipos de glándula, la oxitocina, que actúa tanto en el útero como en la mama, y la vasopresina o antidiurética, pueden encontrarla de esos dos nombres, sobre el riñón, sobre todo túbulos distales y colectores, en la reabsorción de agua, concentra agua, acuérdense de eso. ¿No es cierto? Sí. Y la relación, por supuesto, con el tallo hipotálamo hipoficiario, los núcleos supraópticos paraventricular que están en el hipotálamo y su conexión con la neurohipófisis. Muy bien. ¿Preguntas? Sabemos que a nosotros mismos nos cuesta por ahí